les bendiga, hermanos. Buenas noches. Le damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad, a Dios que nos da de poder estar aquí delante de su presencia, de poder compartir con ustedes este momento de una pequeña reflexión bíblica acerca de la palabra de Dios. Vamos a dar un poquito de tiempo, esperar a que algunas personas se integren a esta transmisión. Y mientras que esto sucede, me gustaría que nos pusiéramos en las manos de Dios y quisiéramos una pequeña oración para pedirle a Dios que sea Él quien bendiga nuestras vidas, que nos guarde y que nos dé la gracia y la sabiduría necesaria para poder entender, discernir, comprender y atesorar su palabra. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno y maravilloso, porque nos permites estar delante de tu presencia. Queremos pedirte que este mensaje sea de bendición a nuestras vidas, que toque nuestra vida, que toque nuestro corazón. Padre, que este mensaje llegue a la persona correcta, Padre Celestial. Te damos a ti toda la honra y la gloria porque sabemos que tú eres bueno y maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy, hermanos, queremos compartir con ustedes este mensaje que se llama Con la misma vara. Bueno, yo creo que el mismo nombre nos está dando ya un preámbulo de lo que vamos a hablar. Con la misma vara que nosotros medimos, es con la misma vara que se nos va a ser medido. El día de hoy queremos compartir con ustedes esta pequeña reflexión, la importancia de no juzgar, la importancia de no criticar. Por ahí dicen que no debemos de juzgar si la manzana sabe rica o no por su apariencia, sino hasta probarla. Y quiero poner algún fundamento bíblico y quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que viene en Mateo capítulo número 7, versículo número 1. Dice la palabra de Dios: no juzgues a los demás y no serás juzgados, pues serán tratados de la misma forma con la que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el mismo criterio con el que se les va a juzgar a ustedes. Muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias, por alguna circunstancia, alguna situación. ¿Y cuántas veces tú mismo no has dicho, yo pensé que eras de otra manera, yo al principio te juzgué mal y ahora quizás tus mejores amigos, tus mejores relaciones sociales que tienes, tus mejores compañías, son esas personas que en un momento quizás las juzgamos, pero cuando nos dimos la oportunidad y el tiempo para convivir, para tratarlos, nos dimos cuenta que eran personas totalmente diferentes a lo que nosotros creíamos. Y esto me remonta a una historia que quiero contarte. En una ocasión, un papá subió con un joven ya grande, algunos 24 años de edad, subieron a un tren. Y el niño el joven desde que subió al tren, subió gritando y subió emocionado. Al sentarse de ese lado, el joven pidió al papá sentarse en la ventana. Inmediatamente las personas que iban del otro lado les llamó la atención que aquel joven ya grande, la forma en la que brincaba, en la forma en la que expresaba la manera de estar ahí en el tren, les llamó la atención. Cuando el tren empieza a avanzar, aquel joven empieza a gritar y emocionado, y empieza a decirle, mira papá, cómo se mueven los árboles. Y las personas que iban a un lado se incomodaban y entre ellos murmuraban cosas acerca de aquel joven. Seguía avanzando el camino y aquel joven gritaba y decía, papá, mira las nubes, cómo se mueven, parece que nos están siguiendo. Y una vez más aquellos hombres, aquella pareja de personas que iban ahí se codeaban y murmuraban algo acerca de aquel joven. Cuando seguía avanzando el tren, aquel joven seguía gritando y seguía diciendo, mira papá los paisajes, mira papá esta montaña, mira cómo vamos dándole vuelta, mira papá es impresionante cómo se ven. Aquella pareja no aguantó más y se acercó con el papá de aquel joven y le dice, señor, con todo respeto, le dice, nos parece un poco exagerada la actitud de su hijo, puesto que ya es un joven adulto, es un joven grande. Ellos tratando de atacar a aquel joven y aquel papá le dice, le recomendamos que lo lleve a un médico para que lo trate. Aquel hombre voltea con una sonrisa y se les queda viendo a esta pareja y le dice, eso hice. Llevé a mi hijo al médico y hoy lo operaron. Él era ciego y ha recuperado la vista. Por eso él viene disfrutando el paisaje.
¿Cuántas veces nosotros juzgamos acciones de personas que no sabemos lo que han vivido? ¿Cuántas veces se nos hace fácil hablar, criticar, juzgar, comentar quizás internamente o con otras personas conductas y acciones de personas que vemos a nuestro alrededor sin ni siquiera darnos cuenta y sin ni siquiera saber por qué esa persona brinca, por qué esa persona sonríe, por qué esa persona actúa de tal manera, por qué esa persona camina así, por qué esa persona viste así, por qué esa persona habla así, por qué esa persona piensa así? Simplemente en veces tomamos la actitud de aquella pareja que iba en aquel tren, simplemente nos dedicamos a juzgar, nos dedicamos a hablar y a opinar de las demás personas sin conocer el verdadero contexto que está alrededor de ellos. Muchas veces nosotros es más fácil criticar que ayudar a alguien. Y yo cuando escribía esta reflexión, estaba pensando, cuando Jesús fue juzgado y que la gente gritaba, crucifíquele, crucifícale, o que la gente gritaba, que bajen a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Me quedé pensando, ¿cuántas veces somos así nosotros? ¿Cuántas personas de las que están ahí se unieron nomás porque sí para juzgar a un hombre que a lo mejor no tenía ni los fundamentos, pero como vieron que la multitud juzgaba, se fue agregando más multitud para juzgar? Como vieron que la multitud gritaba, a lo mejor alguien iba pasando por ahí, ni siquiera sabía lo que estaba pasando, y al acercarse ahí y al escuchar que alguien decía, crucifícale, crucifícale, quizás a ellos se les hizo más fácil también gritar, crucifícale, crucifícale, que preguntar, ¿quién es ese hombre? ¿Por qué está ahí? ¿Qué fue lo que hizo? Muchas veces tomamos también nosotros esa actitud. ¿Cuántas veces hoy en la actualidad en las redes sociales vemos alguna noticia, alguna información y se nos hace fácil juzgar, criticar? Y hay quienes tienen el valor hasta de opinar cosas que a lo mejor ni sabemos y ni saben. En ocasiones vemos una noticia y decimos, sí, qué malo, sí, qué mala. Y ahí estamos nosotros dando nuestra opinión sin conocer un verdadero contexto de las situaciones. Yo quiero compartir con ustedes otro versículo de la palabra de Dios, en el cual nos hace una invitación a que nosotros debemos de refrenar nuestra lengua, nuestros labios, nuestra forma de pensar antes de juzgar. Es en Eclesiastés capítulo número 7. Escucha lo que dice la palabra de Dios. 7:21 dice, tampoco apliques en tu corazón a todas las cosas que se hablan. No hagas caso a todo lo que se habla. No prestes atención a todo. Lo que te decía del caso de Jesús, a lo mejor alguien gritó, crucifícale, y ahí empezaron a gritar, crucifícale. A lo mejor tú escuchas en tu trabajo, en tu oficina, en la calle, que alguien dice, qué malo, y se nos hace fácil decir, sí, qué malo, qué malo, qué malo, y vamos replicando, qué malo, qué malo, qué malo, sin ni siquiera saber el contexto. Muchas veces a lo mejor alguien puede decir por ahí, mira, esa forma de vestir, qué mal, sí, mira esa forma de vestir, qué mal, y empezamos todos, sí, mira esa forma de vestir, qué mal, mira, sí, esa forma de vestir, qué mal. En ocasiones decimos, mira cómo habla raro, mira cómo habla chistoso, gracioso, y todos empezamos sin conocer el contexto, sin saber que el entorno de por qué esa persona habla así, por qué esa persona camina así, por qué esa persona sonríe así. Te estoy poniendo ejemplos quizás muy sencillos, pero quiero darme a entender que lo importante es que nosotros no debemos de prestar atención a todo lo que escuchamos. Y mira lo que dice este versículo 7:22, termina diciendo 7:21, porque no, dice, para que no oigas a tu siervo cuando habla mal de ti, porque tu corazón, porque tú mismo sabes que tú también has hablado mal de otros muchas veces. Hermanos, la enseñanza es muy práctica. La palabra de Dios nos dice,
No juzgues para que no seas juzgado. No hables de otros para que no hablen tampoco mal de ti. Enseña a respetar todo lo que tiene que ver con las personas. Enseña a respetar todo lo que, las conductas, todo, hermano. Aún lo más sencillo de otras personas. Aún lo que nos pudiera parecer lo más insignificante para nosotros. Nosotros no sabemos el entorno por lo cual está pasando. Inclusive no sabemos si es verdad lo que estamos hablando. No sabemos si es verdad lo que estamos juzgando. Pero ahí estamos gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. O bien estamos en la postura de aquellos hombres del tren de decirle, ¿por qué no lleva a su hijo a un doctor? Y estamos expuestos a que alguien nos responda y nos diga, efectivamente, ya lo llevé, venimos saliendo del doctor, y que nos dé una explicación y que nos diga, él era ciego y ahora puede ver, por eso viene disfrutando. Por eso la palabra de Dios nos dice, hey, ten cuidado, no juzgues para que no seas juzgado. Leíamos ahorita la palabra de Dios en Mateo, dice, porque con la misma vara que tú midas serás medido. El mismo criterio que tú uses para criticar a otros será el mismo criterio que se va a emplear también contigo. Hermanos, tengamos mucho cuidado al momento de nosotros de querer opinar sobre algo muchas veces que ni siquiera sabemos del tema. Hoy somos críticos y juzgadores de medicina y luego mañana somos críticos y jueces a lo mejor de partidos de fútbol y mañana somos jueces y críticos de política. Hermanos, es muy fácil ponerse el traje de juez cuando en verdad nosotros no somos nadie. Creo que lo más importante sería que nosotros respetáramos a todas las personas, que nosotros respetáramos las conductas y las formas de ser de cada uno de nosotros, porque así como dice Eclesiastés, tú respeta, porque también tú tienes muchas cosas que te pueden juzgar. Respeta y no hables de los demás, porque tú también tienes por ahí muchas cosas que todos pudiéramos hablar de ti. Dice la palabra de Dios, hermano, en un hermoso pasaje en Romanos 2, capítulo 1. Por tanto, escucha, no tienes tú excusa, quien quiera que sea, cuando juzgues a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que tú mismo practicas estas cosas. Hermano, ¿cuántas veces criticamos cosas que nosotros mismos hacemos? Hemos estudiado la palabra de Dios y nos dice que tengamos cuidado porque a veces Dios nos revela a nosotros en otros lo que nosotros estamos viviendo, como el caso de David cuando se molestó tanto cuando le contaban aquella historia de aquel hombre que había robado las ovejas al hombre que solamente tenía una. Inmediatamente el profeta le dijo, David, ese hombre eres tú. Hermanos, definitivamente, cuando nosotros juzgamos que algo nos incomoda es lo que nosotros somos. Muchas veces lo que nos molesta de otras personas es lo que nosotros tenemos. Muchas veces el comportamiento de otros es lo que nos molesta a nosotros porque es lo que nosotros mismos somos. Quizás hoy en esta hora Dios te ha traído aquí para confrontarte y para decir eso que tú criticas de otro, eso que tú juzgas de otro, así como a David quizás hoy estás sintiendo de parte de Dios a través de su palabra que te dice, eso mismo haces tú, ese mismo comportamiento tienes tú, esa misma actitud tienes tú. Por eso la palabra de Dios dice, quiero pues que tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Este es el anhelo de Dios, que nosotros tengamos ese mismo corazón. Dice la palabra de Dios, no hay excusa, no te puedes engañar. Muchas cosas de las que tú y yo hablamos, criticamos y juzgamos, son las mismas cosas que nosotros practicamos. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Romanos 14:13. Por lo tanto, dejemos de juzgar unos a otros, más bien propongámonos a no ser piedras de tropiezo ni obstáculo para el hermano. Hermano, cuando nosotros juzgamos, cuando nosotros criticamos, lastimamos, herimos, ofendemos a las personas que están a nuestro alrededor. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en Romanos, mejor sé de bendición, no pongas obstáculos. Tú no sabes lo que está viviendo esa persona, no sabes lo que está pasando
esa persona. Dice la palabra de Dios, hermano, en Mateo 12:36. Pero yo te digo que en el día del juicio todos tendremos que dar cuenta por toda palabra ociosa que hayamos pronunciado, todo los juicios que hayamos dado, por más simple que creamos que haya sido esa palabra. Si hemos juzgado, créamelo, dice la palabra de Dios, tendremos que dar cuenta de esas palabras. Hermano, dice Lucas 6:37, no juzgues y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y serán perdonados. Así que la invitación de parte de Dios, hermano, es que cada uno de nosotros debemos de evitar el juzgar, debemos de evitar el meternos en situaciones de criticar actitudes, acciones de otras personas, más bien guardar nuestro corazón. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7:3. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en tu ojo? Muchas veces es más grande lo que tenemos nosotros que lo que puede tener la otra persona. Por eso la importancia, hermanos, de decirle a Dios, Señor, yo creo que quiero pedirte que me ayudes a no juzgar, a no opinar, a no hablar, a no emitir un juicio, hermano, ni aún en las redes sociales, ni aún en temas que por lo general ni conocemos, hermano, no nos atrevamos nosotros a hablar, hermano. Tengamos mucho cuidado para que nosotros confiemos plenamente en Dios, hermanos, y poner nuestra fe en Él y nuestra mirada, como dice la palabra de Dios, en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Escucha lo que dice la palabra de Dios, hermano, que cada uno de nosotros debemos de guardarnos, debemos de protegernos y decirle a Dios, Señor, yo quiero pedirte que tú toques mi vida y que tú toques mi corazón. Escucha, hermanos, dice, así que nadie os juzgue a ustedes por lo que comen, beben, o con respecto a los días festivos o religiosos, si son de luna nueva o son de descanso. Todo esto es sombra de cosas de las que han de venir, pero la realidad se halla en Cristo, hermano. No juzguemos, no critiquemos, aún dentro de la iglesia. A veces juzgamos, criticamos, hermano, si aplaudes, si no aplaudes, si haces esto, si no hace aquello. Hermano, nosotros debemos de decirle a Dios, Señor, ayúdame a respetar, ayúdame a no juzgar, ayúdame a mantenerme siempre a la línea de lo que es un hijo de Dios que tenga la prudencia, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, hermanos, dice que nosotros, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Esta nos puede dar gracia, nos puede dar sabiduría, y nos dice, hay una parte allí en Proverbios 1 que dice que si tú clamas, si yo clamo a Dios por sabiduría, Él me puede hacer prudente. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser prudentes al momento de emitir un juicio. Que Dios nos permita a cada uno de nosotros ser prudentes al momento nosotros de querer juzgar y al momento de nosotros queramos criticar. Quizás ha llegado el tiempo, hermanos, de confrontarnos con nosotros mismos y decirle a Dios, Señor, yo quiero, Padre Celestial, ahora en adelante mantenerme siempre a la altura de lo que tú quieres que yo sea. Siempre mantenernos, Padre Celestial, a la altura, Señor Jesús, de lo que tú pides y lo que tú quieres de mí. Y algo, hermanos, muy importante, recuerda, nosotros no somos nadie para opinar ni meternos en las vidas de otras personas. Siempre mantengamos ese respeto, siempre mantengamos cada uno de nosotros tratando de limpiar esa viga de nuestro ojo para no meternos en la astilla que tiene el ojo de nuestro hermano. Espero que esta palabra le haya sido de bendición para su vida. Le invito a que hagamos una oración para agradecerle a Dios por el enorme privilegio que el día de hoy Dios nos ha dado de poder estar meditando en su palabra. Señor Jesús, queremos pedirte en esta hora que tú bendigas nuestra vida, que guardes nuestro corazón, Señor, que esta palabra se quede grabada en nosotros y que cada uno, Señor, conforme los planes y los propósitos, podamos ponerle en obra, Señor, siempre para el beneficio, Señor, del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas, Padre. No nos resta más que darte las gracias por lo bueno que eres tú.
todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Dios. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios les proteja. Bendiciones, hermanos.